Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos. Vamos a hablar hoy con un personaje extraordinario, les anticipo. Emilio Machado es un paisano, pintor canario. Me sorprende, lo saludo ya, Emilio Machado, muy buenos días. Hola, buenos días. Me sorprendió siempre, me sorprenderá siempre que usted no tenga en su tierra todavía un reconocimiento, digamos, acorde a su categoría, porque ha viajado y ha vivido mucho tiempo fuera quizá, ¿no? Sí, claro, yo me fui a los 16 años, entonces me fui a Barcelona. Yo quería irme a Nueva York. Mi padre se aterró porque pensó un tío de 16 años en Nueva York, y entonces me mandó a Barcelona. En Barcelona él me dejó al cuidado de unos personajes muy interesantes. Uno era Joaquín de Ros y Ramis, que era el arquitecto conservador de Barcelona. Otro era Javier Corberó padre, que era el conservador del Vaticano y de Montserrat, un genio del tratado de toda la orfebrería, de la cerrajería, era maravilloso. Y entonces, claro, ellos me fueron presentando personajes pues extraordinarios, todos muy mayores que yo, todos de la edad de... ¿Y cómo conoció a Dalí? A Dalí lo conocí porque en un momento determinado él necesitaba a alguien que le ayudara. Él trabajaba siempre con ayudantes, pero en un momento determinado decidió quitar esos ayudantes y trabajar solo con una persona. Entonces habló con Joaquín de Ros y le dijo, hombre, necesitaría un chico pues educado porque va a vivir en casa y tal, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces Joaquín me dijo, bueno, pues vamos a ver, Dalí me dice esto, si quieres vete. Entonces yo fui y nada, llegué allí, él no estaba, pero me atendió su mujer, y después al cabo de unos días ya él apareció y nos caímos muy bien. Aquí está en la foto con Salvador Dalí. Usted es ese pibe. Ese Ese pibe que está... Ahí estoy con él y con unos personajes adorables que son los que están por ahí. Y le dedicó un poema a Dalí que estoy leyendo aquí. Dice, Machado, canario, el inspector general dice, no importa, no confíes en él confía en ti. ¿A qué se refiere con el inspector? Dios. Ah, el inspector es Dios. Dios, claro. ¿Pero tiene que ver con algo que habían hablado ustedes? Sí, claro, él atravesaba el momento aquel de entrar en los Cristos y en su gran momento pletórico de religiosidad. Sí. Y yo estaba en el momento total de la rebeldía del chaval de 17 años, que decía yo de esto nada. ¿Y se llevó usted bien con Dalí a pesar de que era tan especial? Fantástico, ¿Sí? fantástico. ¿Cómo era? No, adorable, inteligente. Dalí, piense una cosa. ¿Sabe esta película que ha hecho Russell Crowe sobre un premio Nobel, que fue el que hizo la síntesis de todas las maneras de hacer el matemático famoso. El matemático famoso premio Nobel. Sí. Él cuenta que se fue al St. Moritz en Nueva York y entonces escribió una nota que dijo, el segundo hombre más inteligente del mundo le pide al primero que baje antes de 10 minutos. Dice, ¿y qué pasó? Dice, bajó. ¿Y esto lo dijo quién? Él, el mismo premio Nobel. El premio Nobel. Premio Nobel. O sea, Dalí hablaba con los premios Nobel, por ejemplo con Ochoa, del ácido desoxirribonucleico, hablaba como si lo conociera igual que el otro. O sea, la gente se quedaba pasmada de la cultura inmensa. Es que además en España no se le ha dado el auténtico valor a la literatura de Dalí. Literatura. Él decía, yo soy mejor escritor que pintor. Y los libros, yo he leído casi toda la obra. Sí. La obra de Dalí primero es extensísima y después es de una calidad excepcional. Excepcional. O sea, tiene libros, tiene uno que lo he visto muchas veces por aquí, que se llama Biografía de un genio o Historia de un genio, tal, que son libros que además lo definen. Él era un hombre de puertas adentro, era una persona, y de puertas afuera pues era el Dalí exuberante, histriónico, que armaba todas aquellas cosas. ¿Él le decía a usted en confianza que ese era un papel? Yo no creo que él me dijera eso, porque
él era la combinación de las dos cosas. O sea, yo pienso que él nunca, por ejemplo, así como hay muchas veces que dicen las payasadas de Dalí, ¿no? De payaso no tenía nada. O sea, él era un hombre que sabía exactamente lo que hacía, lo hacía con toda la idea clara y precisa. Y después, dentro, por ejemplo, cuando hablaba conmigo de mezclar, yo aprendí un montón, técnica, un montón. O sea, ¿Qué le enseñó en especial? mucho. Por ejemplo, él se hacía sus propios óleos. Entonces, el óleo, en general, por ejemplo, el blanco, suele amarillear con el tiempo, ¿no? Se vuelve como marfileño, ¿no? Él hizo un óleo que es blanco. Para toda la vida. Para toda la vida. Entonces, ¿Y usted aprendió el blanco ese? Claro, él me decía, mira, mezcla esto con esto, con esto, y yo mezclaba y decía, mira, este blanco no amarillea, tal. El negro no es negro. Él me decía, el negro nunca uses el negro. El negro usa Peppermint Crimson Lake, que traducido significa laca carmín permanente, pardo Van Dyck y un toque muy pequeño de negro marfil. Está dando usted la receta a los claro, pintores, porque ¿no? el negro, sí, es igual, el negro se rompe. Si usted los mezcla o si los mezclas en las proporciones exactas, sale un negro de una belleza extraordinaria, y que no se agrieta jamás. Está claro, Emilio Machado, que usted, que ha tenido la fortuna de conocer a Salvador Dalí, uno de los grandes, que ha aprendido tanto, al final de sus vueltas por el mundo, es un canario que quiere estar en otro sitio. ¿Dónde le gusta a usted vivir? ¿Su ciudad cuál es? Nueva York. Nueva York. No, no es Barcelona, es Nueva York. Nueva York. Sí, Barcelona también, pero no. Nueva Mi ciudad York. es Nueva York. Curioso, porque yo ahora hablamos de Nueva York, he leído, y usted tiene un libro maravilloso que recoge buena parte de su obra, a usted lo llegaron a considerar un pintor mexicano. Sí. Yo he leído un documento. El ministro de Cultura. Como mexicano lo presentan El a usted. ministro de Cultura. Es decir, el Ministerio de Cultura de México, que allí se llama Secretaría de Cultura, ¿no? El secretario es el ministro, ¿no? El ministro de Cultura era en ese momento una mujer, a la que yo no conocía. Y entonces ellos organizaron una exposición itinerante para ir de pintura mexicana, para ir por todo Estados Unidos y Canadá. Y entonces yo recibí una carta en que dice, en uno de los párrafos, está ahí la carta, dice... como pintor mexicano. Teresa del Conde, dice, como mexicano que es usted, debe participar en esta exposición. Y yo no era. Y ahí queda usted y como ahí mexicano. queda, Ahora, Nueva York es la clave. La gran ciudad para usted es Nueva York. Sí. Cuénteme una cosa sobre Nueva York. Porque usted conoció el Nueva York fulgurante, el del buen momento Sí. de arte. Sí. Usted tuvo un golpe de suerte en Nueva York. Sí, eso es cierto. No sé cómo lo sabes, pero es cierto. En Nueva York, cuando yo llegué, estaba Javier Corberó, hijo del Corberó que yo hablé antes, que es un escultor, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me dijo, mira, no te molestes en buscar galerías ni nada, porque aquí las galerías rebosan de pintores, o sea, no necesitan, es inútil que busques una galería. Y bueno, pues yo me fui al Hotel Chelsea. Allí estaban viviendo Histórico hotel ese, ¿eh? Estaba viviendo Leonard Cohen, Andy Warhol, Basquiat. Basquiat, Todos Warhol, estaban viviendo. Leonard Esther Cohen. Williams. Esther Williams. Esther Williams, ya viejita, vivía allí. ¿Cómo le dio por caer en ese hotel mítico? Me lo dijo Corberó. Corberó me dijo, vamos al Chelsea. Entonces me llevó porque yo no conocía nada, a nadie en Nueva Y el York. Chelsea debe ser un museo, me imagino, ¿no? Debe Sí, estar sí, conservado. porque él cambiaba después cuadros por estancia. Quiere decir que él tiene originales escritos de Arthur Miller, Tremendo, ¿no? de Leonard Cohen, El lo Chelsea. que sea, que vivía allí. Leonard Cohen, además, que siempre sale en sus actuaciones vestido de negro y tal. ¿Cómo vestía? Cardán, Ah, sí. como un gentleman. Siempre pero fue un gentleman. Y un tío muy simpático. Y entonces en Nueva York usted, ¿el golpe de suerte cuál fue? Fue que una vez yo me fui a ver una exposición de Van Gogh en el Metropolitan Museum. Estuve viendo la exposición, que era maravillosa, con todas las cartas, los originales, etc. Y al salir me fui hacia Madison. Y entonces era la 90, me parece, con Madison.
Y al llegar allí vi en el escaparate de una galería espectacular una serie de cuadros de Miró. Que usted también estaba ahí en la clave, venía de Barcelona. Claro, pues dije, pues voy a ver a ver qué había de Miró. ¿Qué es esto? Y entré en la galería y eran todos óleos de Miró. ¿Qué pasó en esa exposición? Entonces había un señor vestido de negro que estaba allí, yo me le acerqué y él estaba viendo un cuadro que tenía un collage de un pedazo de periódico escrito en catalán. Y era sobre la muerte de Franco, o sea que era el típico cuadro que Miró había hecho en contra de Franco. Y yo me acerqué y le dije al señor, ¿usted entiende lo que dice ahí? Dice, bueno, eso no es español. Le dije, no, eso es catalán. Ah, ¿y usted me lo podría traducir? Digo, sí, sí, con mucho gusto. Entonces tomó una nota y yo se lo traduje y tal. Le dije, esto es esto, y esto significa esto. Muy bien, y cuando salía, vi en el despacho un tablero de ajedrez. Y en el fondo había un pedazo de cuadro hecho al carboncillo por Diego de Rivera. Y entonces... El mexicano, el marido de Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Y entonces este hombre, yo le dije, ¿juega al ajedrez? Me dijo, sí. ¿Y usted? Digo, yo también. Dice, pues nos vemos el sábado. Y así nos empezamos a ver, y a ver. Hasta que yo me di cuenta que él era el dueño de la galería. Ah, era el dueño de la galería. Y era una de las 6 galerías más importantes del mundo. O sea, que este hombre era uno de los grandes galeristas del mundo. Del mundo, claro. Él tenía Picasso, Chagall, Juan Gris, Zúñiga, Kate Koblitz, una cosa ¿Y usted se hizo amigo de ese hombre? De ese hombre. Y nunca le dije que yo era pintor. Ah, ¿no se lo dijo? Nunca. ¿Jugando al ajedrez? Jugábamos al ajedrez, él me presentaba a sus amigos, entre sus amigos me presentó a Leo Castelli, a los más grandes marchantes, que son todos judíos, a los más grandes marchantes de Nueva York. Y yo callado como un tuzo, ¿no? Y entonces un día, él me dijo, estábamos comiendo y me dijo, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo le dije, yo soy pintor. ¿Oh? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Digo, hombre, ¿qué hago yo en tu galería? Están todos muertos. Todos grandes pintores muertos, están todos muertos. Digo, ¿qué hago yo ahí? Dice, vamos a ver los cuadros. Vino a ver los cuadros. ¿Se lo llevó al Chelsea, donde estaba usted? Sí, vino conmigo al Chelsea. Entonces vio los cuadros. Bueno, cuando entró al Chelsea, imagino que vieron el personaje que entraba, que era el gran galerista, ¿lo conocían? Claro, lo conocieron en el acto. Ahora te explico las consecuencias. Entonces, vieron los cuadros, él vio los cuadros y le dijo, considérate en mi galería. Ah, ¿le gustó? Le gustó, y dijo, considérate en mi galería. Y entonces ya, claro, de repente yo vi, una vez, en el escaparate, y esto es absolutamente cierto, yo vi un cuadro mío, un cuadro de Picasso, un cuadro de Miró y una escultura de Zúñiga. Casi nada. O sea, una cosa como... Tocó el cielo al llegar a Nueva York. Claro, espectacular. Entonces me hizo una exposición, después me patrocinó una exposición en Los Ángeles, en una galería fantástica, y empezó a mover la obra. ¿Qué ocurría? Que yo pues tenía el dinero que había traído de México, pero yo pensaba, este dinero se me va a acabar, ¿y qué hago? Se iba a arruinar prácticamente. Pues me empecé a hacer rico en Nueva York. Claro, con este gran marchante. Claro. Él además, yo vendía los cuadros, pues cuando los vendía en 2.000, 3.000, 5.000 dólares, bueno, él los empezó a vender en 35.000, 28.000 dólares, claro, era una cosa impresionante. ¿Por eso Nueva York es su ciudad? Sí. No, es un mundo distinto, es un mundo donde todo cabe, donde hay racismo, pero al mismo tiempo hay lo contrario al racismo, donde está todos los pecados y las virtudes del ser humano están reunidas en Nueva York. Yo he escrito muchos temas sobre Nueva York porque para mí fue una experiencia extraordinaria. Este hombre, que fue mi marchante durante 5 años, al cabo de 5 años tuvo un ataque. Bueno, nada más bajar, él le dijo al director del hotel, Emilio está en mi galería. Dejé de pagar, tenían 2 restaurantes magníficos en el hotel, dejé de pagar y muy bien, o sea. El gran padrino, ¿no? ¿Qué le pasó a este hombre? Murió de un infarto de miocardio. ¿Era una persona mayor? No. No era tan mayor. No, era un hombre que debía tener en aquel momento, hoy
era un poco mayor que yo, hoy debía tener 80 años, debía Pero tener... estaba conservado, por lo que veo, un hombre... Muy bien, era un hombre con un gran atractivo, ¿no? No, Sí, sí. no sé quién, me parece que, no sé si es Einstein o alguien, no sé quién es que dice, los judíos suelen producir gente guapa, por ejemplo, Paul Newman y Jesucristo. Que son los grandes judíos, Sí, gente dice, guapa. gente guapa. Y es verdad. Esa vida, Emilio Machado, que usted ha llevado, una vida bohemia, usted tenía familia aquí y usted se fue, me imagino. Sí, Y usted emprendió una fuga por el mundo, se fue Sí. de Barcelona, México, Sí. Nueva York. Al cabo de los años, usted vuelve a su tierra y se encuentra que no lo conocen prácticamente. Su obra es muy importante, está por ahí, pero usted aquí, pues prácticamente no. Esto que usted está contando se conoce poco. Y usted no tiene el premio Canarias todavía, ni. En fin. bueno, yo realmente, Usted se lo buscó también. claro, al irme, pero por ejemplo, Que no está nada mal yo irse, ¿no? estuve en México ahora y, por ejemplo, fui con mi mujer y en el Club de Empresariales de México, que es un edificio fantástico. Nada más se entra, enfrente hay un mural que está ahí en el libro, que tiene 6 metros por no sé cuánto, que se llama Homenaje a México, que es espectacular y está allí puesto en un sitio increíble. Después me encontré cuadros que incluso algunos había olvidado. O sea, obra suya ha encontrado en México que usted se No, había olvidado. en México, mira, todo esto que hay aquí, toda esta parte que hay aquí, Sí. todo lo que hay aquí, todo esto está en México. Todo esto es mexicano. Todo esto. Vamos a poner algo de esto, algunas imágenes para que se vean Todo también. eso, muchas cosas de ahí están en México, suyas en casi México. todo. Sí. Allí hice muchísima pintura, y incluso hice ciertos homenajes a Canarias. Sí, también. Estas son las Canarias, guitarras sí. que estoy viendo aquí, Sí, que son sí. impresionantes. O sea, que obra suya que usted ni se acordaba, que estaba por el mundo. Sí, nada, pero en lo absoluto. Estos son los homenajes también y los retratos que usted ha hecho ahí. Sí, yo me acuerdo que me hizo mucha gracia de una niña que su padre era un personaje, pues el dueño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Ajá. el donde jugó España el campeonato del mundo en México. Sí, señor. Pues él era el dueño de todo eso, o sea, hombre riquísimo. Y entonces tenía una hija y la hija tenía un problemilla en el pie, que tenía un pie más corto que el otro. Y entonces le ponían un zapatito ortopédico. Y entonces el padre me dijo, hazle un retrato. Y como éramos yo no suelo hacer retratos, yo hago retratos pero me los quedo yo, Sí. pero no se los doy a las personas, ¿no? Y entonces, pues se lo di, ¿no? Y entonces la niña no quería que le pusiera el zapatito y yo le dije, mira, vas a ver una cosa, tú vas a crecer, te vas a hacer un pedazo de monumento y entonces recordarás el zapatito cuando veas el retrato Claro. y te dará verdadera nostalgia. Bueno, pasan 20 y no sé cuántos años, yo regreso a México y de repente entro en casa de Gonzalo y entro y veo un monumento de mujer con el pelo negro, increíble, que viene, me da un abrazo y dice, yo soy la del zapatito. Tú no sabes la ilusión que me hace ese retrato. Y lo tenían allí Lo colocado. tenía como en un paño. Ella era la del zapatito, que ya tenía sus pies normal y tal, y que había cambiado. De modo que realmente a mí más que lo que yo siento, claro, como todo ser humano, es lo que los demás sienten hacia mí, ¿no? Por ejemplo, ahora se acaba de hacer una exposición de 36 pintores de homenaje a Salvador Dalí. Ahí estaba usted. Catalanes. Le supongo allí. Y ahí estaba yo. Estaba usted, claro. Y claro, eso es un honor. O sea, eso es un honor. O sea que entre los Mariscal, los Cuchart, los Tapies, los Ponce, etcétera, pues ahí estaba yo. Y amigos de Dalí como usted que estuvieron con él en una edad en la que usted era una esponja y que pocos habrá también, que puedan contar. No pintores. Pintores, que claro. yo conozca. La oportunidad histórica que tuvo usted siendo pintor de aprender al lado de Dalí. Así, Es impresionante. porque además él lo que me enseñó es la técnica. Él me enseñó, por sí. ejemplo, a fabricar el óleo. Yo nunca pinto con diluyentes. O sea, la gente piensa que en mis cuadros hay diluyentes. En mis cuadros no hay diluyentes. Mis cuadros son óleo puro. Puro y duro. Sin no hay ningún truco allí. Y eso es
espectacular. Por Ese ejemplo, fue el- Cuixart se quedaba asombrado porque, claro, yo pongo unos grosores así de óleo, pasan 20 años y está no eso hay ahí, claro. ni una sola grieta. Claro, te gusta el mejor maestro. ¿Qué decía Dalí de su estancia en Nueva York? ¿Lo añoraba? ¿Le preguntaba por usted? Sí, sí. Me contó Corberó, que era muy amigo de Dalí también, que ya al final, cuando ya él se había quemado sí, y todo sí. aquello que ya estaba, al final lo fue a ver y no dejaban pasar a nadie, pero a él sí lo dejaron porque era muy amigo, ¿no? Y entonces Dalí me dijo, fíjate tú, si te quería. Sí. Dice, el tío me hace así y me dice, oye, ¿dónde está el canario? Y yo le dije, está en Nueva York, dile que se quede. Digo, Sabía. era un hombre al que yo recuerdo con gran cariño. ¿Cuál es la pena? La pena es que cuando yo le conocí, yo tenía 18 años. Era un joven, claro. 18, 19 años. Entonces yo no tenía la madurez mental necesaria para enfrentarme a una inteligencia como la de aquel hombre. Entonces aprendí lo que pude. Si yo lo llego a encontrar yo con 35 o 40 años, otro hubiese sido el cantar. Ahora es una historia Pero bueno, tremenda. no deja porque de ser sí, una historia hermosa. No deja ¿no? de ser una historia. Además, le vino a usted cuando tenía que venirle y usted aprendió posiblemente cosas que con más edad no hubiera aprendido. Es posible. Está usted ahora investigando sobre el vacío, Sí. pintar el vacío. ¿Eso es Sí, posible, sí. Emilio? No lo sé porque no lo he logrado, pero... Cuénteme cómo le va la aventura. Hace como... Cuando yo llegué a Canarias, que estoy aquí hace unos 10 años... Porque me su parece. padre lo llamó, según me Sí, contaron, ¿no? sí, y además murió, o sea que vine porque, vamos, en un espacio muy corto de tiempo murió mi padre, mi madre y mi hermano. Eso es lo que hace traer a un canario a su tierra, los padres, Claro, ¿no? La familia. y entonces yo me encontré con una casa que era donde yo había pasado mi juventud y tal, pues que mi padre me la había dejado, y entonces yo dije, ¿qué hago? Me vendo la casa, que era seguramente lo que él quería, que la vendiera y me fuera, pero me dio pena, y la empecé a restaurar, y ahí me gasté, bueno, desastre. Y es lo que le ha atado a su tierra, ¿no? Y entonces ahí he quedado amarrado a esa casa, pero en esa casa, como si hubiese presencias, ¿Sí? extrañas presencias, y no estoy hablando en plan esotérico, Sí, ni nada, sí, sino sí, sí. como si hubiese Que extrañas también, porque, presencias, bueno, que pueden que estar, también, puede sí. haberlas, extrañas presencias, yo noté que mi pintura de pronto adquiría una profundidad que no había tenido hasta entonces, iba adquiriendo una profundidad y me empezaban a surgir unas ideas muy especiales y empecé a dibujar y empecé a tratar de pasar del hiperrealismo. Por ejemplo, hice un retrato del hombre del casco de oro de Rembrandt y lo pasé del hiperrealismo total al abstracto más ¿Sí? terrible, para que se viera que todo era lo mismo y que efectivamente el más abstracto se parece al, etcétera, ¿no? O sea que empecé a hacer investigaciones En esa casa. en esa casa. Y entonces ahí encerrado, sin salir para nada, meses y meses ahí encerrado. Mi mujer sale, compra la comida, la no sé qué y tal, y yo estoy ahí. Y entonces llegó un momento en que me empecé a interesar por unas, o sea, pasé a un abstracto que yo ya había hecho cuando era muy joven, que además, como consecuencia de que me encontré un día que ha muerto, con un compañero mío que fue el restaurador del Liceo de Barcelona. Y este me dijo, tengo unos cuadros míos en tu casa, en mi casa tengo unos cuadros tuyos. Y yo le dije, ay, pues me gustaría verlos, y me los enseñó. Y entonces aquí, cuando regresé de Barcelona, aquí dije, déjame investigar sobre estos cuadros. Qué fuerte eso, sí. Y empecé a investigar, y empecé a investigar, y empezaron a salir cosas nuevas, hasta que empecé a pintar cuadros blancos. Que es el vacío. O estaba Que es buscando el vacío. blanco, claro que Pero es es de el vacío. color blanco el vacío. No lo creo, no lo creo. Yo ¿De no qué lo colores creo. entonces? Yo pienso que es de muchos colores. Yo pienso que es como introducirse en un arco iris. Debe ir por ahí. Es que estoy perdido totalmente. O sea, tengo la idea. O sea, yo tengo la idea. Pero, por ejemplo, William Blake, en sus dibujos, Blake. hay muchas veces que busca el abismo, ¿no? Nietzsche lo define maravillosamente, ¿no? Si, La si frase, miras el abismo, sí, no olvides que él te devuelve te la está mirada. devolviendo la mirada. Ja,
Nietzsche es uno de los maestros de maestros, ¿no? O sea, es un genio absoluto, ¿no? Y este hombre, o sea, he leído todo lo posible sobre el vacío, pero ahora estoy vacío. Ahora está vacío, buscando el vacío. Ahora estoy buscando el vacío, vacío. Ha escrito un libro con reflexiones sobre la pintura que Olga Álvarez Tauro ha publicado y presentará en breve, este precioso libro, yo ¿no? creo que en octubre se va a presentar. Aquí habla de Dalí, de Gala, Sí, de Óscar Domínguez. de Óscar Domínguez. ¿Conoció a Óscar Domínguez? No, mi padre sí. Sí. Mi padre lo conoció El gran surrealista. Sí, porque mi padre, cuando la guerra, huyó a Francia, a Marsella, él no había acabado la carrera, y entonces huyó a Francia, y después se fue a París. Y entonces en París estuvo un año. Y en ese año se hizo muy amigo de Óscar Domínguez. Y entonces Óscar, o sea, él me contaba muchas anécdotas simpáticas y menos simpáticas y de todo tipo de Óscar, que era un personaje... De AUPA. Sí, su mejor obra de arte es él. Él es su gran obra de arte. Él es su gran obra de arte. Hay muchos pintores que lo son, pero no. Y, de todas maneras, yo ahora estuve en el Reina Sofía de Madrid, ¿no? Y entonces yo... ¿Estuvo pintando? ¿Estuvo de visita? ¿Estuvo colgando de visita? Fui a ver el Guernica. Fui a ver dos cuadros. Fui a ver el autorretrato de Tiziano que está en el Prado y el Guernica, nada más. Porque, por ejemplo, el Prado, aquello es como un mercado de verduras. O sea, ¿cómo puede haber 30 Velázquez que se separa uno del otro ni siquiera 30 centímetros? Eso es un atentado. Es una borrachera de Velázquez. Es una cosa. Sale uno de allí diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, sale uno de allí mareado. ¿Y qué pasó en el Reina Sofía? ¿Fue a ver sus cuadros? ¿Los vio? Yo fui, vi el Guernica, fui exactamente a ver esos dos cuadros, el de Tiziano y el Guernica. Pero realmente... ¿Encontró algo nuevo? En el Guernica siempre se encuentra algo nuevo. En el Guernica siempre Hay que verlo para irlo descubriendo, ¿no? Sí, una de las cosas que el otro día leía en un periódico es que yo no creo que el Guernica sea un cuadro sobre Guernica. Es curioso eso. Para nada. Picasso pintó un cuadro. Cuando se hace la exposición internacional en París, una de las normas que se traza, pedida por los nazis, es que nadie hable políticamente nada mal de los otros. Entonces, en el pabellón español había gente como Calder, porque claro, estaban a favor de la República, y aquel pabellón era republicano, y el Guernica, que era un canto antinazi, anti todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces les llaman la atención. Y el presidente español, que es aquel de Las Palmas, ¿cómo se llama? Sí, que fue... El presidente del gobierno de la República, Juan Negrín. Negrín, ahí se achanta y dice que quiten el cuadro. ¿Ah, sí? Sí, y Picasso le manda 3 o 4 cositas de estas que escribía Picasso y el cuadro no se quita. El tío le dice, si tú quitas el cuadro, te desgracio. Y claro, el tío no se atreve porque era muy difícil enfrentarse a Picasso, ¿eh? O sea, Picasso era un señor que De Gaulle lo llamó en persona para hablar con él sobre la exposición que le iba a montar en el Louvre y el tío le dijo, no me puedo poner que estoy pintando. Ese era Picasso. Ese era Picasso. Entonces... El Guernica es un cuadro que permite muchas lecturas. El Guernica permite muchas lecturas, pero sí. La lectura primordial es el hombre. O sea, lo que él pone allí es el hombre y la maldad. Porque yo siempre he pensado que las grandes obras de arte surgen de la maldad. De hecho, por ejemplo, Shakespeare es un ejemplo. Los grandes personajes de Shakespeare son siempre la mala gente. Es decir, Shylock, que es la representación de los banqueros, es un individuo capaz de cobrarse los intereses en carne humana. Así define a un banquero el señor Shakespeare. Así es. Este canario con el que estamos hablando, terminando ya porque el tiempo en la televisión, como en la vida es rápido y veloz, acaba de exponer en Europa, ha estado en Estocolmo,
va a estar pronto en Oslo, va y viene a Nueva York, su ciudad mágica, y está pintando el vacío. Que encuentre usted el vacío, Emilio Machado. Muchas gracias. No creo que lo encuentre, pero lo intentaremos. Seguir intentándolo. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido un placer. Para comenzar un día con un paisano que, repito, es prácticamente, en fin, desconocido en su tierra y tantas cosas que hay que aprender y conocer de Emilio Machado. Descúbranlo a partir de ahora. Gracias y muy buenos días.